Esta fotografía fue tomada en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo de 1909, en el Hospital San Juan de Dios. Muestra un vial de vidrio con muestra de sangre sostenido por una enfermera contra la luz de una ventana. Pero hay algo profundamente perturbador en esta fotografía. La sangre en el vial no es roja, es azul, azul brillante como el cielo, como tinta, como el océano profundo. La enfermera en la fotografía es Lucía Vargas, de 25 años, y la sangre azul es suya. No es truco fotográfico ni coloración artificial. Es sangre humana real, extraída de vena humana real. Pero es azul, completamente, imposiblemente azul. En todo el reino animal, solo ciertos invertebrados tienen sangre azul: pulpos, camarones, cangrejos, arañas. Estos animales usan hemocianina, molécula basada en cobre, para transportar oxígeno. Los mamíferos, incluidos los humanos, usan hemoglobina basada en hierro. El hierro hace la sangre roja, el cobre la hace azul. Lucía Vargas era mamífero humano femenino de 25 años, pero su sangre contenía hemocianina, sangre de invertebrado fluyendo por venas de mamífero. Durante 5 meses, en 1909, los médicos intentaron explicar cómo una mujer humana podía tener química sanguínea de pulpo, y nunca encontraron respuesta. Este es el caso de Lucía Vargas, la mujer de sangre azul. Bogotá, 1909, era capital de Colombia con población de aproximadamente 100.000 habitantes. La ciudad vivía periodo de relativa paz después de décadas de guerras civiles. El presidente Ramón González Valencia promovía modernización y educación. El Hospital San Juan de Dios era institución médica más antigua y prestigiosa de Colombia, fundada en 1564. Para 1909 había sido modernizado con equipamiento europeo nuevo. Tenía laboratorio con microscopios importados de Alemania, sala de cirugía con instrumentos esterilizados, personal médico capacitado, muchos entrenados en Francia. La profesión de enfermera en Colombia, 1909, era relativamente nueva para mujeres. Tradicionalmente el cuidado de enfermos lo hacían monjas o familiares, pero hospitales modernos necesitaban personal capacitado. Lucía Vargas fue parte de primera generación de enfermeras profesionales laicas en Bogotá. Lucía había nacido en 1884 en familia de clase media. Su padre era empleado de correos, su madre ama de casa. Lucía mostró interés en medicina desde joven, pero como mujer no podía estudiar para ser médica. A los 20 años entró en programa de capacitación de enfermería del Hospital San Juan de Dios. Estudió anatomía básica, cuidado de heridas, administración de medicamentos, higiene hospitalaria. A los 22 años, en 1906, Lucía comenzó a trabajar como enfermera en sala de medicina general. Era competente y dedicada. Los médicos la respetaban. Las pacientes la apreciaban por su amabilidad y eficiencia. Lucía era completamente saludable. Altura normal, peso normal. Nunca había tenido enfermedades graves. No mostraba señales de anemia ni problemas circulatorios. Durante 25 años, había vivido sin saber que algo extraordinario fluía por sus venas. El 20 de marzo de 1909, Lucía trabajaba en sala de cirugía asistiendo al doctor Rojas en operación menor. Mientras limpiaba instrumental después del procedimiento, Lucía se cortó accidentalmente el dedo índice izquierdo con bisturí. Era corte superficial, apenas 3 milímetros de profundidad. Lucía esperaba ver gota pequeña de sangre roja, pero la sangre que brotó era azul, azul brillante. Lucía se quedó paralizada mirando su dedo. «Debo estar viendo mal», pensó. Se limpió el dedo con gasa. La gasa se manchó azul. Apretó el corte. Más sangre azul emergió. Con manos temblorosas, Lucía fue al lavabo y lavó su dedo bajo agua. El agua se tiñó azul claro. La sangre era definitivamente azul. El doctor Rojas notó su expresión de pánico. «Lucía, ¿qué sucede?» «Doctor, mi sangre». Lucía mostró su dedo. Una gota de sangre azul brillante colgaba de la herida. El doctor Rojas miró incrédulo. «Eso es imposible». Tomó la mano de Lucía y examinó el corte bajo luz fuerte. La sangre era inequívocamente azul. «Venga al laboratorio inmediatamente». En el laboratorio, el doctor Rojas tomó muestra de sangre del brazo de Lucía, usando jeringa esterilizada. Cuando la sangre llenó el vial, ambos observaron con horror fascinado. La sangre era azul, azul profundo como tinta. El doctor Rojas puso una gota bajo microscopio. Las células sanguíneas se veían normales en forma, pero el plasma, el líquido que las rodeaba, era azul. «Nunca he visto nada así», murmuró. Llamó al doctor Eduardo Mendoza, hematólogo del hospital. El doctor Mendoza llegó escéptico. «Sangre azul es imposible en mamíferos. Debe ser contaminación o colorante». Pero cuando vio el vial y examinó la muestra bajo microscopio, su escepticismo se transformó en asombro. «Es sangre humana genuina, células rojas normales. Pero el color, esto no debería existir».
Durante las siguientes horas, los dos médicos realizaron pruebas básicas, contaron células sanguíneas, normales, verificaron coagulación, normal, midieron pH, ligeramente alcalino pero dentro de rango aceptable. Pero cuando realizaron prueba de hemoglobina, obtuvieron resultado imposible, negativo. La sangre de Lucía no contenía hemoglobina detectable. ¿Cómo es posible?, preguntó el doctor Rojas. ¿Sin hemoglobina cómo transporta oxígeno? Debería estar muerta. Lucía estaba sentada en silla del laboratorio pálida y asustada. Me siento normal. Respiro normalmente. No me falta aire. El doctor Mendoza tomó muestra de sangre arterial directamente del corazón de Lucía. La sangre arterial, que debería ser roja brillante con oxígeno, era azul brillante. Analizó contenido de oxígeno. Normal. La sangre de Lucía transportaba oxígeno perfectamente. Pero si no es hemoglobina, dijo el doctor Mendoza, ¿qué está transportando el oxígeno? Esa pregunta los llevaría a descubrimiento que desafiaría toda la biología conocida. El doctor Mendoza consultó con profesor Alberto Silva, químico de Universidad Nacional de Colombia. El profesor Silva era experto en química orgánica y había estudiado composición sanguínea de varios animales. Cuando vio la sangre azul de Lucía, inmediatamente sospechó: necesito realizar análisis espectroscópico. Usando espectroscopio, instrumento que analiza luz absorbida por sustancias, el profesor Silva examinó la sangre de Lucía. El patrón de absorción no coincidía con hemoglobina, coincidía con hemocianina. Es imposible, dijo el profesor Silva, pero su sangre contiene hemocianina. Es molécula transportadora de oxígeno basada en cobre, que solo existe en invertebrados marinos y arácnidos. Explicó la diferencia fundamental. Hemoglobina usa hierro para unirse al oxígeno. Cuando hierro se oxigena, se vuelve rojo. Por eso sangre humana es roja. Hemocianina usa cobre. Cuando cobre se oxigena, se vuelve azul. Por eso pulpos y cangrejos tienen sangre azul. Pero humanos somos mamíferos, objetó el doctor Rojas. Nuestros ancestros evolutivos desarrollaron hemoglobina hace cientos de millones de años. Hemocianina es sistema completamente diferente, de rama diferente del árbol evolutivo. El profesor Silva asintió. Exactamente. Es como si Lucía tuviera sistema circulatorio de pulpo funcionando en cuerpo de mamífero. Biológicamente no debería ser posible. Realizaron más pruebas. Midieron concentración de cobre en sangre de Lucía. Era 50 veces más alta que en humano normal. Analizaron proteínas sanguíneas. Encontraron hemocianina, pura molécula que ningún mamífero produce. ¿Cómo puede estar viva?, preguntó el doctor Mendoza. Hemocianina es menos eficiente que hemoglobina para transportar oxígeno, especialmente en temperaturas cálidas de mamíferos. Lucía debería sufrir hipoxia crónica, pero Lucía no mostraba señales de falta de oxígeno. Su piel tenía color ligeramente azulado, especialmente en labios y uñas, pero funcionaba normalmente. Podía caminar, subir escaleras, trabajar 8 horas sin fatiga inusual. El profesor Silva teorizó que quizás la hemocianina de Lucía había evolucionado adaptación especial para funcionar a temperatura corporal de mamífero. O quizás su concentración era tan alta que compensaba la menor eficiencia. Pero nadie podía explicar el origen. ¿Nació así?, preguntó el doctor Rojas. ¿O cambió recientemente? Lucía no tenía respuesta. Nunca me habían sacado sangre antes. Nunca tuve corte profundo que sangrara mucho. No sé si siempre fue azul o cambió. Durante abril, mayo, junio, julio, Lucía continuó trabajando en hospital mientras médicos la estudiaban. Su condición se volvió conocida entre personal del hospital. Algunos la evitaban con miedo supersticioso. Es cosa del diablo, susurraban. Otros sentían curiosidad científica. Doctores de otros departamentos pedían ver la sangre azul. Lucía tuvo que adaptarse a nueva realidad física. En clima frío de Bogotá, que frecuentemente bajaba a 10 grados, su piel adquiría tinte azul más pronunciado. Sus labios se volvían azul índigo. Sus uñas parecían pintadas de azul. Cuando hacía ejercicio o esfuerzo físico, su rostro no se enrojecía como personas normales. Se volvía azul más brillante. Después de subir escaleras, sus mejillas brillaban azul pálido. Pequeños cortes y raspones revelaban sangre azul. Una vez se cortó preparando comida en casa. Su esposo Miguel vio sangre azul y casi desmayó. «Lucía, ¿qué eres?», le preguntó aterrado. «Soy humana», insistió Lucía. «Solo tengo química sanguínea diferente». Socialmente era aislante. Amigas dejaron de visitarla. Vecinos la miraban con desconfianza. En misa dominical la gente cambiaba de banca cuando se sentaba. Psicológicamente, Lucía luchaba con sentimientos de alienación. Escribió en diario: «Me miro al espejo y veo mujer normal, pero sé que por dentro soy diferente. Tengo sangre de criatura marina. ¿Soy humana o soy otra cosa?». Pero lo más perturbador era la pregunta sin respuesta. ¿Por qué? El doctor Mendoza investigó historia médica de familia de Lucía. Sus padres tenían sangre roja normal. Sus 2 hermanos, sangre roja.
No había historial familiar de anomalías sanguíneas. ¿Fue mutación espontánea?, especuló el profesor Silva. Quizás durante desarrollo embrionario genes que normalmente están silenciados se activaron produciendo hemocianina en lugar de hemoglobina, pero esto no explicaba por qué Lucía no tenía hemoglobina en absoluto. Humanos necesitan hemoglobina para sobrevivir desde nacimiento. Si Lucía nunca tuvo hemoglobina, ¿cómo sobrevivió infancia? El doctor Rojas propuso teoría diferente. Quizás cambió recientemente. Quizás algún evento desencadenó transformación de hemoglobina a hemocianina en sus células sanguíneas. Interrogaron a Lucía sobre eventos recientes. ¿Había estado enferma? No. ¿Había sido expuesta a químicos inusuales? No trabajaba con químicos peligrosos. ¿Había sufrido trauma físico? No. ¿Cuándo fue la última vez que sangró notablemente antes de marzo?, preguntó el doctor Mendoza. Lucía pensó. Hace 3 años me corté cocinando. Fue corte profundo en mano. Sangró bastante. ¿Vio el color de la sangre? No recuerdo específicamente. Supuse que era roja normal. No presté atención. No había manera de saber si la sangre azul era congénita o adquirida. Sin sangre almacenada de años anteriores no podían comparar. En agosto de 1909, después de 5 meses de estudio, los médicos no estaban más cerca de explicación. Lucía permanecía saludable. Su sangre azul funcionaba perfectamente, pero el misterio de su origen permanecía sin resolver. Lucía aprendió a vivir con su diferencia. Dejó de intentar esconder su condición. Cuando pacientes preguntaban por el tinte azul de sus labios, explicaba simplemente: tengo química sanguínea inusual. No es peligroso. Algunos pacientes se asustaban. Otros sentían curiosidad. Unos pocos mostraban compasión. Debe ser difícil ser diferente, le dijo anciana que cuidaba. Lucía trabajó en Hospital San Juan de Dios hasta 1930. Durante 21 años fue enfermera competente respetada por su habilidad profesional. La sangre azul se convirtió en peculiaridad conocida pero aceptada. Se casó con Miguel en 1912. Tuvieron 2 hijos. Ambos niños nacieron con sangre roja normal. La condición de Lucía no era hereditaria. Lucía vivió hasta 1954, muriendo a los 70 años de causas naturales. Su sangre permaneció azul toda su vida. Nunca desarrolló hemoglobina. Nunca revirtió a sangre roja normal. En autopsia, médicos encontraron que todos sus órganos eran completamente normales, excepto por el color azulado de tejidos altamente vascularizados. Su corazón, hígado, riñones funcionaban perfectamente con sangre azul. Las muestras de sangre de Lucía preservadas en alcohol están guardadas en archivos de Universidad Nacional de Colombia. En 1978, bioquímicos las reexaminaron usando técnicas modernas. Confirmaron presencia de hemocianina auténtica, ausencia completa de hemoglobina. Pero ¿cómo pudo Lucía tener sangre de invertebrado en cuerpo de mamífero? Sigue siendo inexplicable. Teorías modernas son altamente especulativas. Algunos genetistas proponen que ADN humano contiene genes ancestrales para hemocianina de hace más de 500 millones de años, cuando vertebrados e invertebrados compartían ancestro común. Quizás estos genes normalmente silenciados se activaron en Lucía por mutación extremadamente rara. Otros sugieren transferencia horizontal de genes. Quizás Lucía fue expuesta a bacteria o virus que llevaba genes de hemocianina de invertebrado marino, y estos genes se integraron en sus células productoras de sangre. Esto es teóricamente posible, pero nunca documentado en humanos. Una tercera teoría más inquietante. Quizás Lucía representa variación evolutiva desconocida. Quizás en población humana existen individuos extremadamente raros con sistemas alternativos de transporte de oxígeno que normalmente pasan desapercibidos. Lo documentado es claro. Lucía Vargas tenía hemocianina en su sangre. Múltiples médicos y científicos lo verificaron. Muestras preservadas lo confirman. Fotografías muestran sangre inequívocamente azul. No fue fraude ni enfermedad conocida. Fue anomalía biológica genuina. El caso permanece único. No se ha documentado otro humano con hemocianina en lugar de hemoglobina. Lucía fue la primera y hasta ahora la única. Y las preguntas persisten. ¿Fue mutación aleatoria? ¿Fue activación de genes ancestrales? ¿O fue algo más profundo, una variación desconocida escondida en genoma humano, esperando condiciones misteriosas para manifestarse? Si Lucía pudo tener sangre azul, ¿qué otras imposibilidades biológicas podrían estar escondidas en ADN humano, esperando ser activadas? Lucía Vargas murió hace décadas, pero su sangre azul preservada en frascos de vidrio permanece como evidencia inquietante de que la biología humana puede ser más extraña de lo que cualquier textbook sugiere.